Bienvenidos a una nueva emisión de Personal y Transferible, el podcast que nadie quiere escuchar. Empezamos ya. Saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo episodio de Personal y Transferible, el podcast que nadie quiere escuchar. Y como siempre, invitado de lujo, en este caso invitada de lujo, que me honra con su presencia. Hace mucho tiempo que la tenía en agenda, pero una cosa es mi agenda, otra cosa es mi tiempo y otra cosa es el tiempo de la invitada. Así que ha sido complicado, difícil, pero no imposible. Y ya saben, la tierra para el que la trabaja. Caterine Calderón, doctora, muchas gracias por estar aquí. El placer es todo mío, profe. Realmente para mí es un honor poder coincidir por esta vía, aún a la distancia, para, bueno, pues interactuar con todo lo que tenemos hoy en agenda y con todo el público que nos está mirando a través de las diferentes plataformas, tanto en vivo como luego en diferido. Sí, aprovecho que esta parte de los avisos parroquiales siempre se me olvida. Como no soy influencer ni nada de esto, pues qué sé yo, hay cosas que no hago muy bien. Estamos en vivo en estos momentos a través de YouTube, Twitter, LinkedIn y desde cualquiera de esas plataformas pueden utilizar la herramienta de chat para interactuar con nosotros, especialmente con la invitada, que es la que sabe de esto, porque yo creo que puede ser muy interesante que se sumen e interactúen con nosotros, no solamente que se queden como espectadores opinando y por supuesto que los likes y las suscripciones, todo eso siempre será muy bien recibido, pero sobre todo la interacción con la invitada. Creo que eso es lo más interesante de todo esto. Y después, por supuesto, a lo mejor, pues usted escucha la grabación y claro, escuchará esto a lo mejor la próxima Navidad en Spotify y dirá, ¿y estos dos de qué están hablando? Es que simplemente esto queda grabado en vivo para la posteridad. Sabrá Dios quién estará en la posteridad, pero en la posteridad. Bien, y yo creo que, bueno, hay confianza suficiente, así que podemos ir entrando en materia. Catherine, lo primero de todo, darte las gracias por confiar en mí, porque claro, una cosa que yo sea profesor y otra cosa que tú confíes en un podcast que no sabemos muy bien de qué trata. Bueno, ahora ya sí, pero bueno, agradezco la valentía y la cortesía de estar aquí de cuerpo virtualmente presente. Yo hace muchos años, soy un desmemoriado, quienes me conocen ya lo saben. Hace muchos años sigo esta cuenta de Ampicilina 500. Creo que en el primer lugar donde la empecé a seguir fue en Twitter. Yo creo que soy tuitero en esencia. Nunca le llamaré X. Yo creo que soy todavía si alguien es fanático de Star Wars, yo soy de la Resistencia. Yo estoy en Twitter todo el tiempo. Creo que es donde empecé a ver esa cuenta, junto con otra cuenta maravillosa, que yo siempre la recuerdo, que es la plataforma de donantes.com.do, que en esencia también es una cuenta tuitera. Y yo sigo pensando que todavía hay un nicho de gente buena y solidaria en esa red social. Y por ellos es que hay que seguir ahí. No hay que dejárselo, como dicen ustedes, a los haters y ese tipo de gente. Pero en fin, cuéntame un poco, Catherine, cuándo y cómo te surge la idea. Que eso creo que es muy interesante. Claro que sí. Bueno, pues Catherine Calderón por acá, yo soy médico dermatóloga, que terminé mi especialidad hace relativamente poco tiempo, apenas el año pasado, pero ya llevo una trayectoria bastante interesante. Pues alrededor del año 2015-2016 me integró a la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Recinto Santiago, y ahí me integró como parte del cuerpo docente de las asignaturas de investigación. Ahí impartía epidemiología, bioestadística, medicina basada en evidencia, en fin, las asignaturas que a nadie le gusta, que a nadie le gusta dar y a nadie le gusta recibir, porque todo el mundo las tilda como aburridas. Entonces, el cuerpo docente que estaba en ese momento, pues trató de hacer las cosas un poquito diferentes, un cuerpo docente más joven, más dinámico, y bueno, tratamos de acercar estas ciencias oscuras, como muchos estudiantes la percibían, a ellos mismos. Uno de los proyectos que pues yo tenía asignado para los estudiantes era un poquito similar a lo que yo hacía, a lo que hago en Ampicilina 500. Entonces, el proyecto se trataba en ese momento, que tenía un puntaje, tenía un valor importante, de ellos crear
programa de difusión. O sea, puede ser un proyecto en Facebook, que en ese momento se usaba bastante, podía ser en Twitter, que también era lo que estaba en boga, y también podía ser en Instagram, que era esta red social que comenzaba a crecer y a desarrollarse, que, bueno, eran fotos lo que se ponían, pero no tenía poca gente, ya comenzaba a popularizarse. Entonces, el proyecto se trataba de que ellos eligieran temas en ese momento, en la materia era de epidemiología, o sea, que eran enfermedades infectocontagiosas, y que hicieran posts interesantes. Incluso le dábamos la opción de hacer un podcast, y bueno, el propósito era educar, que fuera de manera llamativa, de manera llana, pero también generar interacciones. Y en dependencia del esfuerzo que le pusieran, pues entonces ahí va la puntuación y la valoración. Ese proyecto se repitió con varias cohortes y hubo una cohorte en específico que me dijo, pero profe, usted debería hacer ese proyecto a largo plazo, o sea, sí, que se haga de manera continua como parte de un proyecto, pero usted debería hacerlo ya usted para educar y para informar. Y yo me quedé como un poquito escéptica, yo dije, pero que yo no creo que la gente conecte con esto de la medicina, porque a veces la gente, no sé, como que me parecía algo medio descabellado, pero en ese momento comencé a conocer en Instagram cuentas que ya hacían difusión de información como la cuenta de Johan Nature y me llamó mucho la atención. Yo dije, pero este muchacho está creando buen contenido que se ve agradable y que la gente está interactuando con él. Entonces ahí, pues entonces decido iniciar el proyecto. Eso fue más o menos por el 2019, antes de la pandemia. De inicio el proyecto no tenía mi nombre, porque yo no quería el artistaje ni brillar, nada, o sea, que no se viera mi nombre, yo lo que quería era que la información pues circulara. Y en ese momento había muchos proyectos más o menos similares, sin nombres, sin etiquetas, pero con buena información. Pero bueno, ya después, sobre todo cuando la pandemia fue llegando con este tema de la desinformación, y del exceso también de datos que estábamos manejando, yo dije, bueno, pero las credenciales son importantes también. Creo que la gente le prestaría atención a alguien que, pues entonces, pudiera acercarse y ser una persona de confianza para ellos. Y yo dije, bueno, pero entonces déjame por lo menos decir que yo soy docente, que soy médico, que soy docente y que básicamente trabajo con estos temas de investigación que me apasionan. Y bueno, pues ahí la cuenta experimentó su despegue durante la pandemia porque ese era el tema del que todos hablaban, del tema que todos queríamos saber y como estábamos encerrados en casa no teníamos mucho que hacer y bueno, eso dio la oportunidad para iniciar en esta parte de redes sociales. Luego ya pues comienzo a concretar la parte de la especialidad, pasando por medicina interna primero, luego dermatología, que fue lo que ya concluí hace unos meses. Entonces, esa es la historia básicamente de Ampicilina 500. Durante el tiempo ha habido mucha gente maravillosa que me ha apoyado y gracias a Dios, durante la pandemia pude aprovechar muchos escenarios con personalidades, con figuras que yo nunca me imaginé que iba a estar con una Miralba Ruiz, con una Nashla Bogar, entonces fueron plataformas en ese momento con Manolo Zuna que me brindaron apoyo y que me ayudaron a crecer y a visibilizar el mensaje que era necesario de que, bueno, pues necesitamos tener la información correcta y adecuada para tomar buenas decisiones. Cualquiera que a lo mejor no te conozca y ahora escuche como estos minutos de lo que acabas de decir, podría etiquetarte o llamarte o denominarte como influencer de la salud, que es un poco estas figuras que se dedican a difundir. Vamos a llamarle contenido de salud, porque es que hay como una zona nebulosa, hay una zona gris medio resbaladiza. La pregunta es, ¿tú te autopercibes como influencer del sector salud? Mira, esa es una pregunta un poquito espinosa, pero me gusta mucho porque yo creo que el término influencer quizás se ha prostituido un poco o se ha mal utilizado y la gente ya lo asocia con solamente un tipo o dos tipos de influencer, con el de lifestyle, de contenido del día a día, del que yo te muestro mi vida para que tú sientas que tú lo puedes lograr, o un contenido aspiracional y quizás el contenido de farándula, que es un contenido que vende mucho. Entonces, para mí, el influencer es, como dice su nombre, alguien que puede influenciar y todos de una manera u otra somos influencers. De hecho, hay estudios que hablan sobre que nosotros tenemos una influencia directa en por lo menos
40 personas. Eso es el ser humano promedio que vive, obviamente, en sociedades donde tiene cierto contacto con personas en su día a día. Entonces nosotros sí podemos ser influenciadores de manera positiva, de manera negativa. Entonces, si yo me considero una influencer del sector salud, bueno, pues quizás en el sentido estricto de la palabra, pues sí, o sea, por el tema de los seguidores, de la plataforma, del alcance, de la exposición, pero más que influencer, a mí realmente me gustaría que la gente me recordara o se quedara como alguien que ayudó a acercar la ciencia a la gente. Si ese es el título que me toca por hacer ese trabajo, perfecto. Pero yo creo que nosotros lo que nos dedicamos a la comunicación y a la difusión de las ciencias médicas en redes sociales, pues vamos un poquito más allá que el título normal de influencer o influenciador. Ahora, como le decía, si eso es lo que nos va a ayudar a que la gente tome mejores decisiones de salud, pues entonces que sea ese término o el que la gente entienda. Qué buena respuesta. Esa es la respuesta que yo hubiera querido dar si alguien me hubiera entrevistado, pero a mí nadie me entrevista. Eh, Me estoy acordando, no voy a decir el nombre, no voy a decir el nombre porque es que no me parece ético. Pero en el sector salud, dentro del ámbito de las redes sociales, y mencionando ahora esto de que si eres o no eres influencer, uno se ha encontrado, pues claro, yo soy trabajador social y en cierto sentido tengo como un tentáculo en el sector salud, precisamente por mi profesión. Entonces yo me he encontrado con algunas cuentas de profesionales de la salud. Cuando digo profesionales me refiero a gente que tiene títulos de grado y de posgrado en el sector salud, que difunden contenido que uno sabe de manera objetiva que es falso, que es tendencioso o peor aún, sesgado, que solamente cuentan como una parte de la información, con lo cual la verdad queda incompleta. Y una verdad incompleta en el mundo de la ciencia, pues es algo nefasto. Eso en la pandemia, sobre todo, se disparó exponencialmente. ¿Cómo se puede luchar contra eso? Porque claro, eso arrastra todo un segmento de gente inocente, quizá no tan formada, pero que se deja influenciar porque lo que oye de ese señor o de esa señora corrobora sus prejuicios, sus sesgos, quizá es el contenido que quiere escuchar y a veces no queremos escuchar la verdad, sino aquellas afirmaciones que encajan con nuestras creencias. La psicología humana es compleja. Uh -huh. ¿Cómo se puede hacer para luchar contra eso? Porque es realmente muy dañino en una población como la nuestra que tiene tanta carencia de pensamiento crítico y de educación, vamos a entendernos, en mayúsculas. Exacto, ese es un tema del cual se viene hablando hace mucho tiempo, no solamente por estos personajes, estas figuras dentro del sector salud, sino también dentro de otras ramas, dentro del entretenimiento, del wellness, del lifestyle. Lo primero es que realmente yo considero que es difícil, o sea, es una lucha, es una batalla que no se lleva a cabo solo, eso no lo hace el profe Laureano solo, ni Catherine sola, ni nadie solo. Para eso necesitamos equipos, para eso necesitamos personas, para eso necesitamos que mis colegas, que los profesionales también de otras áreas afines, de la salud, de las ciencias, de las humanidades, de todas las áreas, de las ingenierías, economía, de todas las áreas, entendamos que las redes sociales son un canal, son una herramienta, así como el periódico, así como la televisión, así como la radio, las redes sociales son una herramienta que usted las usa para como usted entienda y de la forma en la que usted entienda que su mensaje va a llegar. Y a eso me refiero básicamente, es que si usted no quiere bailar en redes sociales, no tiene que bailar. Si no quiere hacer reels de lo de tendencia, no lo tiene que hacer. Cada persona va a conectar con su público y entiendo que mientras más seamos, pues mucho mejor. Mientras estemos unificados en, pues, diseminar la información que es correcta, la información que tiene los menos sesgos posibles, pues entonces ahí lo vamos a lograr. Y también yo siento que aparte de que hay una responsabilidad dentro de las profesiones, que es muy personal, o sea, aunque es una responsabilidad, no se puede obligar a nadie a pues hacer este trabajo de comunicación, pero yo siento que es importante que todo el mundo lo haga desde su plataforma, puede ser desde tu consultorio, puede ser desde
desde donde tú entiendas, pero las redes sociales te permiten amplificar ese mensaje si a ti te gusta ese tema de redes sociales. Pero por otro lado, también hay otra responsabilidad individual como consumidor de la información, porque los algoritmos están diseñados y todos tenemos que saberlo y recordarlo para hacernos vivir en una burbuja de pensamiento, para validar nuestros sesgos, para alimentar nuestras dudas y nuestros miedos. Entonces, la verdadera educación, el verdadero aprendizaje comienza primero desde la humildad, desde saber que yo no necesariamente tengo la razón, de que mi pensamiento puede ser criticado y que mi pensamiento puede ser retado y debe ser retado, sea para afirmar lo que yo pienso o para cambiarlo. Y pienso que ahí hay una responsabilidad importante. También saber de quién recibimos la información. Eso para mí, profe, es muy importante, porque sí, yo lo veo todos los días como profesional de la dermatología y pasa en absolutamente todas las áreas. Si tu información principal sobre lo que más tú consumes, porque muchas veces la gente piensa que le da menos crédito a todas las influencias que vienen del exterior. La gente piensa que muchas veces es muy autónoma, pero somos sumamente influenciables y lo dejamos de ser un poquitito cuando nos comenzamos a dar cuenta y hacemos consciente de ese hábito. ¿Por qué? Porque si lo que te pasas viendo todo el día es contenido aspiracional, es contenido de lifestyle, las personas que te impulsan a seguir, y ojo, no digo que eso sea malo, pero por ejemplo, si las personas que te impulsan a seguir y a hacer ciertas compras o ciertas decisiones son personas que no necesariamente tienen formación en esas áreas, pues probablemente tú lo hagas porque confías en ella. Y ojo, eso a mí me parece genial, que tú confíes en personas que te hayan por alguna manera generado, valga la redundancia, esa confianza. Pero hay que tener mucha precaución, porque no es lo mismo, por ejemplo, en el caso de la dermatología, el caso concreto, una rutina que te dé un influencer de belleza a una rutina que yo te voy a dar en una consulta. Porque yo como profesional de la dermatología me puedo hacer responsable si tienes algún efecto adverso, si algún producto no te funciona bien, tú me vas a dar tu feedback de cómo te fue, pero la rutina que te indicó un influencer, si te quema, tú no podías reclamarle, eso lo compraste tú bajo tu propio criterio. Si no te funciona, pues entonces tampoco le podías reclamar porque tú entendías que eso era lo que iba para tu caso. Eso es entendiendo que tú tengas la condición que ese influencer está, para lo cual estaba recomendando eso. Entonces, a eso voy. Hay una parte de que yo siento que los profesionales tenemos que salir de nuestras burbujas, tenemos que dejar de pensar que las redes sociales son solamente farándula, son solamente bailes, son solamente enseñar mi carro, mi casa. Si a usted no le gusta hacer nada de eso, no lo haga, pero necesitamos cada vez más personas, pero también la parte del consumidor es sumamente importante. Evaluar nuestros sesgos, saber de quién recibimos la información y, profe, algo sumamente importante, porque, y es un ejercicio que yo trato de hacer porque me he dado cuenta, ¿por qué yo voy a hacer tal cosa o por qué voy a comprar tal producto? Cuestionarnos todos los días, porque yo misma me he encontrado en situaciones en las que yo digo, pero ven acá, yo no necesitaba eso, ¿y por qué yo lo compré? Compra que no tiene sentido o exposición a ciertos ambientes que yo ni siquiera quería estar expuesta, pero era simplemente porque alguien más lo dijo y yo dije, me parece interesante, pero quizás no era lo que yo quería o necesariamente necesitaba, valga la redundancia en esos momentos. Entonces, si nos cuestionamos a nosotros mismos, como consumidores vamos a comenzar a ver cambios en lo que nosotros miramos, en lo que nosotros, en nuestras acciones del día a día, pero también ruego encarecidamente a todos los profesionales, colegas de todas las áreas, que se atrevan a dar ese salto. Por ejemplo, profe, usted hace un trabajo chulísimo en el LinkedIn, que hay mucha gente que hace su trabajo en el LinkedIn. O sea, que no necesariamente le gusta Instagram, no necesariamente le gusta X, pero le gusta LinkedIn porque ahí conecta con su colega. Ahí puede ser una forma de uno educar, de uno hacer y poner su granito de arena para que este mundo, esta sociedad, pues sea un poquito mejor y que la gente pueda tomar mejores decisiones porque aprendió algo de nosotros. Yo tengo prejuicio, un prejuicio, aquí lo confieso públicamente, y es que pienso que, sobre todo en la República Dominicana, pienso que los dermatólogos lo tenéis muy difícil, porque automáticamente la gente, casi inconscientemente, tiene un automatismo que piensa que el dermatólogo es el especialista de la salud que tiene que ver con cuestiones de belleza, porque como la piel es lo que se ve, digo, amigo, la piel es un órgano delicado y sin ir más lejos, tiene que trabajar muy de la mano, por ejemplo, con oncólogos
y más en un país tropical como este que tenemos sobredosis de sol. Entonces, tú antes has puesto el dedo en la llaga. Alguien que anda por las redes sociales sin mucho criterio, le va a hacer el mismo caso a la que le vende potingues del salón de belleza que a ti que tienes una especialidad en dermatología y que eres médico en mayúsculas. Entonces, a la gente también hay que enseñarle un poco que tienen que ser también responsables de lo que consumen a nivel de redes sociales. Eso para empezar. Es Así que es. es muy fácil siempre darle la culpa al otro. Exacto, exacto, así es. Por eso a mí me encanta ese tema de la responsabilidad personal, porque al final del día, yo como especialista, cuando alguien va a la consulta, tratamos de hacer un consenso. Ya yo no creo en esa medicina paternalista de usted lo hace porque yo soy la que sé, no. O sea, hacemos un consenso porque usted tiene autonomía también. O sea, usted puede decidir si usted quiere llevar a cabo ese tratamiento o no. Yo te voy a tratar de convencer porque para eso yo estudié. Em, pero al final del día es eso básicamente, o sea, eh, que uno estudió, esta es la peor manera de hacerse rico, porque la gente dice que los médicos que viven bien, sí, eventualmente hay muchas profesiones que le va a ir bien, muchas especialidades que le va a ir bien, pero uno se pasa, profe, más de 10 años, 15 años tengo ya estudiando para ahora comenzar a ver mi paciente, a generar ingresos y demás. Entonces, ese conocimiento que uno genera es valioso, es importante y uno lo pone al servicio de la comunidad y muchas veces, y eso para mí es algo sumamente irónico, el que hace un trabajo preventivo, sea desde el consultorio, sea con sus amigos, sea con las redes sociales, de cierta manera está evitándole a muchas personas que vayan al médico, porque llevando esas recomendaciones del día a día, pues entonces nosotros estamos dejando de percibir un ingreso, claro, pero al final del día va a haber siempre gente que está enferma, pero a nosotros lo que nos interesa, al buen médico, es que usted no visite menos. En el caso mío, que si me van a ver, sea quizá por temas de belleza, pero mi propósito como médico, como especialista, es darte pautas para que tengas una buena salud, para que nos tengamos que ver cuando sea necesario, pero para que tengas una vida con la menor cantidad de achaques y problemas posible. Ese es el propósito por el cual nosotros existimos en la medicina. Hablo de los buenos médicos porque hay de todo en la viña del Señor. Eh, y ese propósito que nosotros tenemos no es el mismo que va a tener un influencer que probablemente lo que quiera vender un producto, a veces no, a veces simplemente compartir algo que le fue, que le hizo bien, pero a su caso particular, bajo condiciones que nosotros no conocemos. Entonces, ese es el tema un poquito. Entonces, en el caso también de la piel, simplemente añadí que la gente así mismo piensa que esto solamente es belleza, cuando por lo menos en la academia y donde yo me formé en el Instituto Dermatológico, pues es clínica. O sea, el 98% del tiempo es clínica, son pacientes, son enfermedades, porque la piel es un órgano también y es por donde se manifiestan muchas condiciones internas. O sea, muchas veces el dermatólogo que primero se da cuenta de algo que está pasando, que pudiera estar afectando algún otro órgano interno. Entonces, para mí ese trabajo es preciosísimo, invaluable y así mismo creo que necesitamos educar sobre la importancia de todos los profesionales, no solamente de la medicina, sino absolutamente de todos los profesionales. El que estudió y trabajó para algo, pues entonces lo hace por algo específico porque quiere ayudar, o la mayoría, mucha gente quiere ayudar a la persona que está brindándole ese servicio. Qué bien me lo estoy pasando en esta conversación. Lo digo así a las claras, aquí en la zona VIP, en primera línea. Yo también. Aprovecho, va a ser una mini pausa. Aprovecho para quienes están conectados en vivo, que veo que hay unos cuantos en Twitter, otro paquetico en LinkedIn y demás. Les animo a que interactúen con nuestra querida Catherine. Creo que vale mucho la pena. Ya ven el tipo de respuestas que da y el tipo de inquietudes que tiene, y uno no siempre puede interactuar con gente de esta calidad profesional y humana. Así que les animo. Eh, Retomando un poco la senda del tema, que es tu proyecto de Ampicilina 500. Antes de todo, yo sé que, si no me equivoco, el proyecto nació en Twitter, o donde primero tuvo cuenta específica fue en Twitter, Ampicilina 500, o estuvo en Fue, otro sitio antes. fue en Instagram primero. Primero fue en Instagram, pues sí, Primero porque fue yo. en Instagram.
Sí, después se movió a Twitter. ¿Está en algún otro sitio o como marca solamente están en esos dos sitios? Estoy también en TikTok, en YouTube, en Threads. Creo que ahí, sí, por ahí es que hay en Facebook también, claro que sí, para toda la gente que está en Facebook. O sea, como Catherine y después como Ampicilina 500. Doble cuenta en todas esas plataformas. Sí, o sea, yo estoy en todas las plataformas del mundo, profe, que hay y que puede existir. Ya Ampicilina está en esas específicas, pero como a mí me gusta mucho el tema de la tecnología, de las redes sociales, la gente, difundir mensajes, yo, red social nueva que aparezca y tenga un poquito de acogida, me gusta ver de qué hay, qué se trata. Blue Sky también, llegué a tener cuenta en Mastodon, Snapchat, por supuesto, y las viejas, claro, Hi-Fi, MySpace, se me está cayendo la cédula aquí, también el LinkedIn, todas, no les damos calor a todas, por supuesto, porque la vida es una, la vida no me da, pero sí me gusta mucho ver de qué se trata, de qué va. Pues me voy a permitir recomendarte una que creo que ahí todavía no estás y A creo que ver, te va a gustar. Ponte, cuando termine la grabación, no te pongas ahora en eso, ponte a explorar una que se llama Substack. ay, claro que sí, claro, me gusta mucho. No sé si tengo cuenta, pero sí ya he leído mucha gente ahí. De hecho, estaba viendo si la hacía como de manera personal o la hacía para AMPI, pero me gusta mucho. Esa y Medium creo que prometen bastante. Claro que sí. Me alegra saber que también andas por ahí. Ahora sí, tenía una muy preparada respecto a Ampicilina 500. Eh, ¿Cuál ha sido hasta la fecha en el proyecto Ampicilina 500? Que entiendo que el objetivo, no te lo he preguntado, pero lo infiero, es como la difusión y educación en salud a través de redes sociales. Si no ese es el objetivo, lo Así disimulas es. muy bien. Así mismo Va, es. va, fantástico. ¿Cuál ha sido hasta la fecha, en esos años de vida que tiene en las redes sociales, cuál ha sido el mayor obstáculo de Ampicilina 500 en esa trayectoria? Bueno, yo diría que al principio yo entendía que mi mayor obstáculo era competir con el entretenimiento. Y luego estuve en un foro sumamente interesante donde con profesionales de buenísimo calibre, con buenos proyectos como el Briefing, Quisqueya Live, Vieno Teoría y demás. Y ahí pues entonces estábamos hablando un poquito sobre ese tema y realmente nos dimos cuenta en la conversación que nuestro propósito no es tanto competir con el entretenimiento, porque el entretenimiento es una categoría, es darnos a conocer y pues conquistar el espacio y que la gente reconozca pues este tipo de proyectos educativos como proyectos que son válidos también, como proyectos que usted puede consumir aparte del entretenimiento, porque al final yo no quiero que tú me elijas de que entre ampicilina y alofoque, o sea, ¿cómo compite Catherine con alofoque, por ejemplo? Que es una plataforma gigantísima de entretenimiento. No, mi propósito no es ese, mi propósito es que así como tú consumes ese tipo de entretenimiento, el que sea, tú también igualmente puedas consumir el mío, que es quizás un poquito más pausado, más tranquilo, pero que te va a ayudar a tomar mejores decisiones en el día a día. Entonces, yo entendía que ese era mi obstáculo al inicio, pero luego fui cambiando y abriendo un poquito la mente en cuanto a eso. Yo siento que quizás no es un obstáculo, pero es una barrera en ocasiones. Eh, Saber en qué ola uno se monta, saber qué uno hace para captar más público sin perder la profesionalidad, manteniendo la esencia de que Ampicilina es una cuenta fresca, dinámica, joven, jocosa, divertida, pero que mantiene la profesionalidad, la ética y sobre todo la buena evidencia. A veces me cuesta un poquito saber cómo en qué entro, en qué no, pero creo que con el tiempo y con colegas que están haciendo trabajos buenísimos y que no han perdido la esencia, que han sabido adaptarse a los tiempos sin perderse a sí mismos, creo que a uno le sirve mucho eso de ancla y de recordatorio. Por eso que yo quiero que tanta gente entre, porque entre todos nos podemos apoyar y entre todos, cuando uno flaquea, el otro le ayuda a levantarse.
porque es que cada vez más la gente está sedienta de buena información. Totalmente de acuerdo contigo. Creo que nos falta en general como sociedad descubrir el valor del trabajo colaborativo, del trabajo en red. Nos educan demasiado para enseñarnos a competir y muy poco para enseñarnos a colaborar con seriedad. Así Y yo creo es. que esa es una de las asignaturas pendientes en educación social, lo voy a poner así. En fin, es mi opinión personal. La gente no tiene por qué estar de acuerdo, pero yo lo percibo así. Yo estoy de acuerdo también, 100%. A mí particularmente, el tema que me ayudó a crecer en Ampicilina 500 fueron las colaboraciones, 100%. O sea, yo por siempre voy a estar agradecida de tanta gente que creyó en el proyecto al inicio, que sigue creyendo y que sigue dándole repost y que sigue comentando y que sigue compartiendo. Para mí eso fue el antes y el después. Entonces, así es que nos ayudamos a crecer como sociedades, porque nadie crece aislado, nadie crece en una isla, ningún hombre es una isla al final del día. Fantástico, totalmente de acuerdo. Ojalá esa frase tuya se haga viral. Y ya que hemos hablado del mayor obstáculo, ¿cuál ha sido tu, iba a decir logro, no es un logro? ¿Cuál ha sido tu mayor satisfacción en esa trayectoria de Ampicilina 500? O sea, tu mayor alegría, lo que más te ha llenado hasta ahora. Bueno, a mí nunca se me va a olvidar una persona que me encontré una vez en un parqueo random de un supermercado y me dijo, pero tú eres Catherine de Ampicilina. Y yo le dije que sí, me dijo, que mira, me encantó un video que tú subiste sobre el vape. Eso a mí me inspiró a dejar de fumar vape y se lo mandé a todos los amigos míos. Para mí eso fue, o sea, me acuerdo el lugar, me acuerdo la hora, porque para mí fue muy bonito ver en vida real cómo ocurren esos cambios y cómo ocurre ese impacto positivo. Y cuando alguien me para y me dice o me escribe o me deja un comentario y me dice, mira, hice tal cosa que tú recomendaste, me ayudó, me gustó, eso para mí realmente es muy satisfactorio porque cuando uno trabaja en temas de comunicación, uno sabe que el mensaje está llegando, se está difundiendo, uno no sabe a quién y no sabe de qué maneras. Entonces, para mí eso ha sido invaluable. O sea, uno lo logra desde el consultorio, uno lo logra desde los hospitales, desde la clínica, desde el lugar donde uno esté, pero ver ese mensaje amplificado que no respeta barreras, que no solamente en República Dominicana, sino que también en Latinoamérica, en España también. O sea, eso a mí me ha encantado y poder conectar con tanta gente chula, con tanta gente interesante, con tanta gente que aporta, que me retroalimenta, que me dice, mira, tal cosa la pudiste hacer mejor, o mira, noté un error en tal post, o mira, encontré esta data que como que no está de acuerdo con lo que tú dijiste en tal post, vamos a discutirla. Eso a mí me encanta porque me ayuda a mí a crecer y me mantiene estudiando y me mantiene actualizada. Entonces, para mí eso es invaluable totalmente. Aprovechando, como diríamos en España, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, ¿por qué ahora no lanzas un mensaje anti-vapeadores, anti-tabaco y nos explicas la vinculación que hay entre eso y tener una piel enferma? Vamos a Claro que aprovechar. sí, claro que sí. Realmente cada vez vamos conociendo un poquito más sobre los daños que ocasiona los dispositivos libres de tabaco, los vapes, algunas jucas y los demás, porque eso es una clasificación completa de estos dispositivos. En específico del vape, realmente, similar al cigarrillo convencional, los vapes disminuyen la microcirculación, o sea que afectan el nivel, la circulación de muchos órganos, incluyendo la piel, y probablemente de la piel es donde más se comienza a notar. Entonces, el que vapea con frecuencia, la piel suele colocársele un poquito más seca, más apagada, menos brillo, y es una piel que de una manera u otra, como no está recibiendo los nutrientes necesarios, pues entonces va a cambiar su composición de la microbiota, que son las bacterias y los hongos, los microorganismos que de manera natural viven en la piel. Y si eso cambia, entonces la piel va a cambiar como tal. Además, y especialmente para las mujeres, que eso usualmente les molesta más a las mujeres, cuando vapean, que hacemos este movimiento, eso me genera unas arruguitas aquí, el código de barras, que luego sí es verdad que se pueden quitar con toxina, pero es mejor prevenir que lamentar. Entonces, incluso por la parte estética, de hecho, profe,
para muchas veces cuando estamos haciendo consejería estética de qué tratamientos vamos a usar, si la persona vapea, los tratamientos estéticos no le van a funcionar igual, porque el estilo de vida influye muchísimo en los tratamientos cosméticos y en lo que nos hagamos de inyectables o demás eh, estrategias. Entonces, ya también sabemos que hay algunos daños pulmonares asociados al uso de cigarrillos electrónicos. El EVALI, que se habló mucho en un tiempo en Estados Unidos, casi siempre estas sustancias vienen ya mezcladas con algunos otros componentes más, pero usted nada más tiene que hablar con un neumólogo o con un médico internista o con un médico intensivista para que le hable de la cantidad de casos de personas jóvenes con neumonías por microorganismos típicos y atípicos, pero fatales, que la tomografía se ve horrible y que tienen de antecedentes que vapeaban. Entonces, realmente al final del día, nada de eso que usted le está entrando a su cuerpo tiene beneficio. Hay formas de comenzar a dejarlo. Para eso existe la ayuda profesional, porque igual mucho tiene nicotina que crea el efecto adictivo o de dependencia. Entonces, es mejor prevenir que lamentar. La piel se lo va a agradecer, pero también, sobre todo, el resto de su cuerpo. Cada vez que yo hago un episodio, y si no me equivoco, este es el episodio 46, yo siempre aprendo algo con el invitado. Y en estos momentos, minuto 36 de grabación, acabo de aprender algo. ¿Quieres saber? ¿Qué Tienes será? responsabilidad en eso, tienes mucha responsabilidad en ello. Lo de código de barras. Ay, No sí. sabía, no sabía que ese conjunto de arrugas se llamaban código de Código de barras. barras, sí. Se llaman código ¿Hay, de lit- barras. hay literatura científica al respecto? Sí, claro que sí. Y de hecho, como el tema, la gente piensa que la estética como la ve muy superficial. Hay que recordar que la medicina estética también tiene una parte reconstructiva, pero también la parte estética, porque no, o sea, de verse más bonito. Todo eso se estudia, por lo menos los dermatólogos, los médicos estéticos que tienen criterio, los cirujanos dermatólogos, cirujanos plásticos, el que trabaja con belleza, tiene que leer muchas páginas a la izquierda para saber bien sobre su anatomía, sobre los puntos para colocar las inyecciones, para saber cuántas unidades, por ejemplo, de toxina botulínica se necesita para mejorar esto, dónde se coloca, porque como relajamos músculos, si yo pongo en lugares donde no es demasiado, me va a bajar mucho el labio o la sonrisa se va a ver rara, como un poquito más bajita. Entonces, todo eso se estudia, se practica en cadáveres, se practica en humanos, o sea que todo eso es una ciencia, pero sobre todo un arte bellísimo. Entonces, si todo eso se estudia, yo quedé impactadísima la primera vez que fui a una conferencia ya en Derma de medicina estética y eso para mí fue maravilloso porque ese señor se pasó una hora hablando con evidencia, con estudios, cada slide era un estudio diferente, una hora, una diapositiva larguísima, además de 50 slides, y me gustó muchísimo. Y ahí entonces me puse a leer, yo dije, bueno, pero esto es una ciencia igual que otras, que también se estudia, que tiene su rigor, o sea que claro que sí. La medicina estética bien practicada tiene su buen rigor científico. Catherine, te voy a hacer, ahora que nadie nos escucha, te voy a hacer una propuesta indecente. Claro. Eh, ¿Por qué no diseñamos, primero conceptualmente y después tecnológicamente, por qué no diseñamos una campaña en base a videos cortos, por ejemplo, eh, contra el tabaquismo, el vapeo y todo esto? Claro que Lo sí. dejo, lo dejo ahí como una idea abierta, lo dejo ahí. Me encanta la idea, yo estoy dentro ya. Bueno, ya estamos dentro, pero esto no es Excelente. reunión de trabajo, esto es podcast y la reunión de trabajo la hacemos después. Ahí queda, porque señores, ya la vida es problemática como para que nosotros encima maltratemos nuestros cuerpos y nos Así vayamos es. buscando las enfermedades. O sea, me parece poco inteligente, incluso desde el punto de vista económico. Entonces, vamos a cuidarnos un poco nosotros mismos. Exacto. Eh, Sigamos, es fascinante esto de ampicilina 500. ¿Cuál sería, que me imagino que sí que lo tienes pensado, porque cuando vamos cumpliendo años, como que vamos ganando perspectiva de la vida y de los proyectos personales y de las cosas que hacemos? Has hablado que has estado capacitándote, estudiando muchos años para llegar al punto en el que estás, con una especialidad en medicina. Y además,
acumulando experiencia de vida, porque el valor de todo esto es doble, porque mientras vas estudiando vas madurando como persona y esto es como un dos en uno. Llegados a este punto, ¿qué te gustaría lograr a medio plazo, corto medio plazo, con ampicilina 500? O sea, hemos llegado a este punto, el punto que sea, la tienes en un punto, yo creo que un punto interesante porque nació, la idea se desarrolló, la difuminaste, perdón, la difundiste a través de varias redes sociales, pero yo creo que, en el buen sentido de la palabra, eres ambiciosa y quieres que eso llegue más lejos, lo querrás perfeccionar, querrás llegar a más gente, incluso querrás aprender a utilizar mejor herramientas de comunicación. No sé, me imagino que las cosas van por ahí. Claro. Entonces, ¿cuál sería a corto y medio plazo el siguiente objetivo, el siguiente nivel de ampicilina 500? Claro, me gustaría mucho visibilizarlo todavía más, pensando ya escalarlo a Latinoamérica, bueno, a Ibero Latinoamérica, también incluyendo España. Em, y que sea una plataforma colaborativa, que no solamente sea catering, sino que sea profesionales de mucha envergadura, profesionales confiables, éticos, de manera que cuando, no sé, salga una información nueva sobre los agonistas de GLP-1, Mounjaro, Tiserpatida, Ozempic, diga el knee-jerk, la reacción de la gente sea, déjame ver qué dijo Ampicilina sobre este tema y que Ampicilina no solamente sea qué dijo Catherine, sino qué dijo el cuerpo profesional que compone Ampicilina sobre este tema en específico, de manera que se convierta en un referente de educación para países de habla hispana. Ese sería mi sueño y para allá es que estamos apuntando en el mediano y largo plazo, si Dios lo permite. Pues es un objetivo bien interesante y honestamente pienso que me voy a atrever a hacer pronósticos. Creo que lo vas a lograr. El conocimiento está ahí, la tecnología está ahí y el tiempo quiero suponer que también está ahí, porque claro, estas cosas también requieren tiempo, así que Así es. si esos tres recursos están ahí, pues para adelante. Así es. No, y Eh, a mí que me encanta el tema de la educación, yo estaba en una encrucijada, hay un cuerpo de dermatología que todos los años hace diplomados y ofrece una cantidad de temas interesantes para hacer, para formarse en esas diplomaturas. A mí la que llamó mi ojo y mi atención de una vez fue la de inteligencia artificial, pero había muchísimo otro tema interesante también y yo, cónchale, el tiempo me da bien para hacer una de las diplomaturas y al final me decidí por esa, porque entiendo que el profesional tiene que manejar la inteligencia artificial y nosotros los que estamos en la parte de comunicación también tenemos que, pues, no ahora agarrar esas herramientas, haberla agarrado ya hace un tiempo y perfeccionarlas. Y si no las conocemos, pues entonces hacer la parte de nuestro día a día, porque el profesional competitivo, no quiero decir el siglo XXI porque se me va a caer la cédula, pero el profesional competitivo del día de hoy es el que va a saber manejar todas estas herramientas aparte de su día a día, de su trabajo, de lo que desempeña. Entonces, nada, estamos trabajando para eso, para que de una manera u otra eso también se pueda utilizar en ampicilina, porque ese es el propósito, hacer crecer este proyecto usando la tecnología, usando buen capital humano y sobre todo el apoyo de la gente. lo vas a lograr. Es que cuando se tienen las ideas claras, ya es una cuestión de tiempo. Así que desde ahora les hago esta profecía, lo va a lograr. Y yo espero ser testigo de ello, lo va a lograr. Si Dios quiere, así será. Eh, Sí, y no te olvides de la campaña anti-tabaco, No, anti-humo, claro que no. anti-fuego, anticombustión. Lo vamos a llamar campaña anticombustión. Exacto. Estamos llegando casi al final y, ¿cómo lo digo? Yo sé que Ampicilina 500 es algo muy querido tuyo, porque es como volcar como la esencia de tu vocación en un proyecto que no está hecho para que te deje dinero. Para eso ya está, pues, qué sé yo, el consultorio, las tarifas de la ARS, el salario del Ministerio de Salud. No sé, supongo que la cosa va por ahí. Eh, ¿A dónde aspiras a llegar con ampicilina? O sea, ¿tú en algún momento has pensado que... Porque a veces pasa esto con algunos proyectos comunicativos que nacen como humildes, tipo podcast personal, y de repente, qué sé yo, estás en el momento correcto, en el espacio correcto y disparando la bala correcta
y aquello se dispara y te vuelves viral de una manera que ni soñabas. ¿En algún momento te ha pasado por la cabeza que eso se puede producir con ampicilina 500? Ojalá que sí, porque así mismo, como usted bien ha dicho, el propósito de este proyecto no es artistaje, no es ganar dinero, aunque de vez en cuando pues me vean haciendo alguna colaboración con alguna marca en la que creo. El propósito es que llegue la información. Para eso a veces necesitamos apoyo de marcas, de otros profesionales, de ciertos capitales, pero ese sería mi deseo, la verdad. O sea, sería mi deseo que explotara, que podamos expandir, que podamos tener un equipo, que podamos llegar a otras plataformas, de retomar el podcast, que ese es mi sueño, eso yo quisiera involucrar otra vez a Rafa y a Jonasis, o algunas otras figuras que no me escuchen porque me matan si yo escuchan que yo lo quiero sustituir, pero por lo menos con los chicos de manera como el podcast existía originalmente. Claro que sí, utilizar y ser parte de otras plataformas para crecer, porque yo creo que hay mucho espacio, hay mucho que se puede explorar en ampicilina de manera convencional y también de manera en lo digital. Ese podcast también se llamaba así, Podcast Ampicilina 500. Sí, se llamaba Ampicilina 500 el podcast. Para nada ¿Y en original, qué? pero así lo No, no, encontraron. está bien. No, de hecho me parece muy bien que tenga el mismo nombre para no difuminar la cosa. Claro. ¿En qué plataforma está el podcast para uno escuchar capítulos que ya estén ahí? Claro, está en todas las plataformas de podcast, está en Spotify, está en Apple Podcasts, que son los principales, y estaba también colocado en otra, está en YouTube también, en el canal de Ampi, y estaba en otras más pequeñitas, o sea que se puede encontrar fácilmente en las plataformas de podcast más populares. Y bueno, lo paramos cerca de 2018, 2019, porque no por la pandemia, todavía no había iniciado. Nos tomamos una pausa para replantearnos la nueva temporada y demás. Y luego entonces, ya marzo del 2020, pues comenzó la pandemia. Y si fue un poquito antes, entonces fue porque nos tomamos un sabático un poquito más largo, pero fue entre 2018 y entre 2019. Era muy chulo porque Jonasis y yo somos médicos. Rafael no es médico, entonces él era el que ponía el balance entre nosotros dos, que no fuéramos muy técnicos, muy científicos y que la aterrizáramos a lo llano. Y bueno, ahí espero volver a retomar en algún momento, eh, cuando pues la vida lo permita y también ojalá que los muchachos estén en la misma disposición. ¿Hay esperanzas de que sea antes de que termine el año? Vamos a ver, porque Rafa ahora tiene familia, Jonas está en Estados Unidos, entonces estamos los tres en tres puntos geográficos diferentes, existe la tecnología, pero es una propuesta que les tengo a ellos para ver si se puede concretar a pesar del el tiempo escaso, porque ahora Rafa también es padre, entonces a veces se complica un poquito, pero es algo que vamos a ver cómo nos va este año. Está en mi to-do list de este año y en mis metas, por lo menos para proponer y para ver si podemos darle continuidad a ese proyecto que le gustaba mucho, la verdad. Pues yo no sabía lo del podcast, pero desde ahora ya te digo que tienes un seguidor extra, que soy yo. Gracias. Eh, Llegamos ahora, ya, ahora sí, a la parte final, que es esa parte en la que nuestros invitados lanzan como un mensaje de carácter exhortativo. Y teniendo en cuenta que vienes en nombre de Ampicilina 500, que es podcast, es cuenta de redes sociales, me gustaría que lanzaras un mensaje a, digamos, al ciudadano promedio, que tiene una cuenta abierta en varias redes sociales y que aleatoriamente va viendo contenido de uno y de otro. A ese tipo de usuario de redes sociales, me gustaría que le lanzaras un mensaje que le quede, pero grabadito en piedra de por vida. Claro, para mí lo más importante, lo que me gustaría que le quedara y que llegara, es que vamos a evaluar muy bien el contenido que consumimos todos los días. No porque necesariamente sea malo, sino porque muchas veces me mantiene en mi misma burbuja de pensamientos, a veces no me permite aprender. eh, y
trata también de incorporar dentro de las personas que tú sigues, personas que te aporten. No estoy hablando necesariamente de mí, hay muchísima gente haciendo buenísimos trabajos en redes sociales. ¿Por qué hago énfasis en eso? Porque, profe, nosotros nos pasamos una cantidad ridícula de tiempo al día. O sea, una cantidad que cuando uno se pone a contabilizarlo, son horas que uno se queda pensando, wow, pero ¿en qué yo gasté mi tiempo en redes sociales? No vengo a juzgar eso. Yo solamente quiero que si ya estamos mucho tiempo en redes sociales, nosotros somos un conjunto de las decisiones que tomamos en el día a día. Y esas son de las micro decisiones, de esas pequeñas decisiones que pueden afectar de manera positiva o negativa. ¿Por qué? Porque si la mayor parte o una gran parte del contenido que yo estoy consumiendo es un contenido que me lleva a tomar mejores decisiones de vida, de salud, de pareja, pues entonces probablemente mi vida lo vaya a reflejar. Entonces, vamos a ponernos ese reto, vamos a retarnos, vamos a tener esa conversación incómoda con nosotros mismos. Vamos, sí, claro que sí, a despegarnos un poquito de las redes sociales. Yo soy abanderada de ellas, yo estoy en redes sociales, me pueden encontrar en redes sociales, pero mi consejo sería, vamos a despegar un poquito de las redes sociales, vamos a vivir en el día a día que ocurre fuera de la pantalla, pero cuando entremos a las pantallas, vamos a cerciorarnos de que nuestro follow y la gente que seguimos, pues que nos aporte, obvio, contenido de entretenimiento está bien, porque tenemos también que relajarnos en el día a día, pero a la hora de tomar decisiones importantes de tu vida, toma muy bien en cuenta de quién tú estás tomando esos consejos de vida, porque yo creo que eso hace toda la diferencia. Lo dejo ahí. Tremendo mensaje. Ojalá te hagan caso. En fin, en los medios ya sabes que el tiempo vuela. Llevamos 50 minutos, que es el tiempo más o menos estándar al que dedicamos cada episodio. Espero que te hayas sentido bien, que esto no haya parecido un interrogatorio policial. A mí me ha parecido una conversación A interesante. mí también. Y si la experiencia ha sido agradable, pues, ¿por qué no tener una segunda parte cualquier día de estos en que las agendas lo permitan? Porque yo creo que educar en salud es un pozo inagotable. Yo creo que podemos estar hablando de salud indefinidamente, porque son tantas Claro. las cosas que hay por hacer. Así que, Catherine, muchísimas gracias. Que se Gracias a repita usted, claro que sí. Quedo comprometida y quiero que la próxima vez también hablemos un poquito más de investigación, que es mi otra gran pasión, para que la gente también se anime a preguntar se le quite el miedo, que no vea la investigación y la ciencia como algo que solamente hacen los científicos en Artemis, en la NASA. No, claro que no, que es algo que podemos consumir, que es algo que incluso podemos nosotros hacer en el día a día. O sea que, claro que sí, quedo comprometidísima. Vamos a poner fecha desde ya porque claro que sí, me ha encantado la conversación, me ha encantado ese tema y ojalá que a la gente también le haya gustado esta conversación tan chula entre usted y yo, profe. Pues ya está, anotado, dicho queda. Y a todos ustedes, pues gracias por la sintonía. Si no han podido estar en vivo, pues ahí tendrán la grabación. Iba a decir eternamente, no, eso sería casi una blasfemia, pero indefinidamente sí. Y nos vemos en un próximo episodio de Personal y Transferible, el podcast que nadie quiere escuchar. Hasta la próxima. Chao, chao.